Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Ruiz. En primer lugar, agradecerte por conectar conmigo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es difícil. Espero que puedas compartirlo con otros, que también lo puedas tomar para ti, abrir tu corazón para poder entender este tema. Vamos a hablar hoy acerca de la injusticia. Cómo tomar aún la misma injusticia a mi favor. Cómo entender que en ocasiones Dios permite que pasemos por momentos críticos, momentos de injusticia aún, para cumplir luego propósitos más altos. En la Escritura vemos la historia de varias personas que tuvieron que sufrir injusticias. Tal vez la más fuerte que hemos leído, que hemos visto, es la historia de José. Y José, desde el principio, cuando era muy joven, apenas tenía 17 años, sus hermanos tenían una fuerte envidia por él. Tan así que quisieron matarlo. A veces pensamos que como son personajes bíblicos, no sufrían lo que nosotros podemos sufrir hoy. Pero era tan solo un joven de 17 años cuando sus hermanos lo quisieron matar. Pero gracias a Rubén no lo mataron, pero de todas maneras tomaron una decisión que afectó totalmente el desarrollo de su futuro y lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas que pasaban en una caravana. Imagínense ustedes un joven de 17 años con todos los sueños, con toda la esperanza, con toda una familia, con su papá, su mamá, sus hermanos, y ellos lo venden. Y finalmente llega a Egipto y en Egipto lo venden como esclavo a Potifar. Pero dice la Biblia que a pesar de todo eso, Dios estaba con José. Y ahí está la clave. Porque tal vez tú en alguna ocasión te has preguntado, ¿y dónde está Dios en todo esto? No escucho, no conozco de Dios, no sé si Dios está orando, si no está orando, ¿por qué Dios guarda silencio? Son preguntas naturales que surgen de un corazón herido. Pero la pregunta que Dios nos hace es, yo siempre estoy ahí. Mejor, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición está tu corazón? ¿En qué actitud está tu corazón? Porque lo que todos sabemos es que estamos en un mundo, en una tierra que es injusta. Nosotros todos somos injustos en ocasiones o recibimos injusticias de otros, de amigos, de compañeros de oficina, de jefes, de las propias instituciones, de los gobiernos o de tu propio familiar. Pero Dios detrás de todo esto está estructurando algo fuerte en tu corazón. Y miremosle y sigamos con la historia de José. Llegó a Egipto, fue vendido como esclavo. Primero fue traicionado por sus hermanos, lo querían matar. Luego lo vendieron, ahora es esclavo en Egipto. Y está sufriendo a causa de la injusticia de otros. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Porque José decidió desde el principio tener una actitud correcta con Dios. Porque el mundo es injusto, pero Dios no. La gente que te ofende no necesita tu perdón, pero tú sí necesitas la libertad que genera perdonar a otros. Y José lo entendió. Y José perdonó a sus hermanos y empezó a preguntarle a Dios cuál era su propósito. Cuando era esclavo allí en la casa de Potifar, dice la Biblia que todo lo que José tomaba en sus manos prosperaba. De tal manera que la casa de Potifar prosperaba y abundaban las cosas. Solamente Potifar se preocupaba por llevar el sustento. Pero la esposa de Potifar estaba detrás de José. Quería acostarse con José, quería tener relaciones sexuales con él. Pero José se mantuvo firme, honrando al Señor. Y esta mujer fue tanto el acoso que un día lo alcanzó a tomar y José se tuvo que zafar y ella se quedó con las vestiduras de José. Y como pasa nuevamente otra injusticia, porque ella voltea todas las cosas y dice que José quería abusar de ella, cuando José sencillamente quería honrar al Señor y respetar a Potifar, que era su amo. Pero esta mujer lo acusó de manera mentirosa y Potifar le creyó a la esposa y metieron a José en la cárcel. Otra injusticia más. Entonces fue vendido por los hermanos, luego fue vendido como esclavo. Ahora una mujer lo acusa falsamente. Y tal vez tú has tenido falsas acusaciones. Tal vez has experimentado el dolor de saber que tú tienes la razón en algo, pero aún así queda en el ambiente que quien tiene la razón es quien te ofendió, quien te dañó. Pero José todo esto lo tomaba como una oportunidad para crecer.
Y yo sé que tú has escuchado muchas veces que a través de las pruebas Dios está formando tu carácter, que tengas paciencia y todo eso está bien. Pero lo importante de todo esto es que sencillamente Dios está estructurando, está colocando un cimiento muy profundo en el corazón de José para levantarlo a un nivel extraordinario. Y allí es donde muchos fallamos, porque nos impacientamos y no entendemos que lo que Dios quiere es, en últimas, levantarnos a un nivel altísimo, porque así siempre son los finales de Dios. Vemos la historia de Job, cómo Dios permitió cosas bien fuertes en su vida, cosas que le afectaron en su parte interior y en su parte exterior. Estuvo enfermo, tenía una especie de sarna. Su esposa le dijo un día: niega a Dios y muérete. Esa era la condición de Job. Perdió sus propiedades, sus hijos, su familia, todo lo perdió. Pero dice la Biblia que al final Dios levantó a Job al segundo, a un mayor nivel que el que había tenido al principio. Multiplicó todo Dios por 2, su ganado, sus hijos, su familia, sus relaciones. Porque los finales de Dios siempre son extraordinarios si nosotros decidimos confiar en Él. Si decidimos que aún las injusticias, las pruebas, lo que viene de afuera, Dios lo voltea y lo usa para estructurarnos, para formarnos, para levantarnos. José después de esto fue metido a la cárcel, pero como Dios estaba con él, Dios lo puso también como líder allí en la cárcel. El carcelero tomó la decisión de delegar en José toda la responsabilidad que existía en la cárcel. Y resulta que en ese entonces 2 capitanes del rey, del faraón, que lo habían traicionado, fueron metidos a la cárcel. Y José interpretó sueños a uno y al otro, que eran el panadero y el copero del rey. Y les dijo también: cuando salgan, ayúdenme. Resulta que el panadero fue decapitado y el copero fue restaurado otra vez a su posición. Pero se olvidó de José, dice la Biblia. 2 años más estuvo José allí en la cárcel, sufriendo otra injusticia. Era una y otra y otra y otra, pero Dios estaba formando su carácter. Y es verdad que José no quería estar en la cárcel. Hasta que un día el faraón tuvo un sueño y llamó a todos los sabios, a los entendidos, a los líderes que tenían el reino para ver si le podían interpretar el sueño. Y ninguno pudo interpretar el sueño. Y ahí el copero se acordó que José interpretaba sueños. Y le dijo al faraón: hay una persona que interpreta sueños. 2 años después. Y en toda esta historia han pasado más de 13 años de injusticias, de pruebas, de luchas. Pero José estaba tomado de la mano de Dios. Recuerda, cuando tú le oras al Señor: Señor, ¿dónde estás? Dios te contesta: yo estoy siempre contigo. Mejor, ¿dónde estás tú? ¿Qué condición tienes tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Confías en mí? ¿Realmente confías en mí? Y en ese momento el faraón mandó llamar a José. Y José le interpretó los sueños. Ustedes recordarán de las vacas flacas, de las vacas gordas, que no va a ser nuestro tema hoy. Pero José es levantado como segundo de Egipto, como gobernador de Egipto. José es levantado a un nivel extraordinario que ningún ser humano ha sido levantado en un reino. Y era un esclavo judío que llegaba a ser ahora un gobernador de toda una nación, de Egipto. Y el Señor supo levantar a José. Y José luego bendijo a la nación, bendijo a su familia, restauró a sus hermanos, a su padre, porque él supo esperar. Y él supo entender que había un propósito detrás de las injusticias. Tal vez tú eres el objeto de injusticias de otros. Yo te invito a que mires al cielo, mires al Señor y le preguntes a un Jesús, a un Señor: ¿por qué estás permitiendo esta injusticia? ¿Cómo puedo ser libre? Yo no estoy predicando a favor de la injusticia, estoy predicando a favor del propósito. Por supuesto que debemos pelear contra la injusticia en lo que nos sea posible, pero cuando las cosas se salen de nuestras manos, tenemos que depender de Dios. Te invito a que reflexiones. Dios tiene algo grande para ti, pero debes confiar en Él y debes permitir que el Señor esté contigo. Nunca vuelvas a hacer esa oración: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no obras? Porque Dios siempre está orando. Dios siempre está trabajando en tu estructura, en tu carácter, en tu mente, en tus pensamientos. Confía en el Señor y Él te va a levantar a pesar de las injusticias del mundo, porque Él es un Dios justo y poderoso. Te dejo con esta conexión vertical. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.
Chao, chao.